Bienvenidos a Países. Buenas a todos, ¿cómo les va? Yo soy Agustín Martín y bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar sobre diferentes países del mundo en orden alfabético. Y en este caso nos toca ni más ni menos que Alemania. Alemania, oficialmente República Federal de Alemania, o en alemán, Bundesrepublik Deutschland. Gracias. Es uno de los 22 estados soberanos de la Unión Europea. Limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca, Suecia en su frontera marítima y el Mar Báltico. Al este con Polonia y República Checa. Al sur con Austria y Suiza y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Su idioma oficial es el alemán y tiene algunas variantes regionales como el alto alemán o el bajo alemán. Tiene 84 millones de habitantes, siendo el país de la Unión Europea con más población, y el territorio de Alemania abarca 357.022 kilómetros cuadrados de extensión, estando en el puesto número 62 en cuanto a tamaño de territorio. Su moneda es el euro. Su forma de gobierno actual es de una república federal parlamentaria. Su presidente es Frank-Walter Steinmeier y su canciller es Angela Merkel. Su capital y ciudad más poblada es Berlín. El nombre Alemania proviene del pueblo germánico conocido por los romanos como Alemani o Alamani. Esta palabra fue conocida por primera vez por Dion Casio en una campaña militar del emperador Caracalla en el año 213. El historiador bizantino Agatías, en el siglo VI, cita a Gayo Asinio Cuadrado, quien habría escrito que los Alamani eran un pueblo mestizo y mezclado, que es justamente lo que significa su nombre. En efecto, Alamani proviene del protogermánico Alamanis, con al, que significa todos, y manis, los hombres, es decir, los combatientes. El nombre del país en alemán es Deutschland, originalmente Deutschland, ambos con el significado de tierras alemanas, en español, pero literalmente del pueblo, en alusión a aquellos que hablaban una lengua germánica y no el latín. Germania, o en su forma inglesa Germany, proviene del latín y fue usado por César para denominar a los pueblos que habitaban al este del Rin. Este topónimo parece ser de origen celta, Gair con el significado de vecinos, o bien Gairm, que significa grito de guerra. En otros diferentes pueblos llaman a Alemania de otras maneras, dependiendo de la historia y las circunstancias que hayan tenido con este país. Alemania no ha existido como estado hasta recién 1871, pero tiene una rica historia que le antecede. El Sacro Imperio Romano Germánico fue una agrupación política que contenía diversos territorios de Europa occidental y central, siendo el emperador su máximo líder. Carlomagno, en el año 800, fue el primer hombre en poseer este título, aunque no fue hasta el año 962 que se formó oficialmente como imperio. El último en tener este cargo fue el emperador Francisco II, quien abdicó en el año 1806 y posteriormente se disolvería este imperio durante las guerras napoleónicas. Durante la larga estadía del imperio sucedieron varios hechos fundamentales, entre ellas las varias peleas y enfrentamientos que tuvieron los emperadores y los papas, produciendo la que se conoció como la querella de las investiduras, para que los papas y la Iglesia Católica dejen de decidir los nombramientos de los emperadores. Hasta que se produjo en el año 1356 el Edicto de la Bula de Oro, un texto esencial, o en otras palabras, una constitución que dejaba a la Iglesia apartada de la decisión de quién continuaría con el mandato del emperador. Este jurado estaba compuesto por 7 personas conocidas como príncipes electores. Durante los últimos 5 siglos del imperio, casi en su totalidad estuvo gobernado por la Casa Real de los Habsburgo o Casa de Austria. Otro hecho fundamental fue la escritura de las 95 tesis de Martín Lutero,
quien básicamente defenestraba y criticaba a la Iglesia Católica, formando la llamada Reforma Protestante. Este hecho separó en dos los territorios, siendo por un lado unos todavía fieles católicos en una parte del territorio, mientras que otros pasaron directamente al bando protestante. Fue tal la contienda que en el año 1618 se produjo la llamada Guerra de los 30 años, en la cual se definió varios de los territorios de toda Europa, aunque como dijimos, comenzó siendo más bien un conflicto relacionado a la religión, pero se fue transformando según los intereses de quien estuviera peleando. Entre los motivos se encontraba la búsqueda de una situación de equilibrio económico y político, alcanzar la hegemonía en el escenario europeo, enfrentamiento con una potencia rival, etc. Ya en el siglo XIX, y sin el imperio sacro a la vista, estallaron diversas revoluciones. Una de las personas que se encargó de que se generara una unificación del territorio fue Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, por su gran determinación política, quien en 1871 fue uno de los principales artífices para la creación del Imperio Alemán, con la reunión de diversos territorios, hasta ese momento independientes, como Sajonia, Baviera, Prusia, etc. Este último, el reino de Prusia, fue su principal constituyente. Ya encarando el siglo XX, Europa no comenzó de la mejor manera, cuando en un atentado ocurrido en Sarajevo en 1914, terminó con la vida de Francisco Fernando de Austria, el heredero de la corona austrohúngara, y su esposa Sofía Chotek, lo que produjo la Gran Guerra, luego conocida como la Primera Guerra Mundial. Alemania, al ser parte de las potencias centrales, fue derrotada por las potencias aliadas. En 1918, tras la finalización de la guerra, estalla la Revolución de Noviembre, que produce la abdicación de Guillermo II, convirtiéndose en el fin del Kaiserreich alemán y la posterior formalización de la Constitución de la República de Weimar en 1919. La depresión, la hiperinflación, la incertidumbre y la miseria fueron grandes protagonistas en esta etapa alemana, aunque lo peor estaba a la vuelta de la esquina: la llegada al poder de quien, a pesar de que se piense popularmente era alemán, pero que en realidad era austríaco, el señor Adolf Hitler. La propia situación desesperante hizo que los votantes alemanes confiaran en este nuevo partido político llamado Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o más conocido como el Partido Nazi, y no precisamente el nazi que menciona Coscu a veces. Cuando Paul von Hindenburg, presidente de Alemania, fallece, sube al poder nuestro poco agraciado moralmente Adolf, produciendo notables cambios, entre ellos que el país se convirtió en unipartidista y asesinan o encarcelan a la más fuerte oposición, principalmente a los comunistas. Las nuevas industrias de guerras le dio trabajo a numerosísimas personas del territorio, produciendo así un consenso general de aceptación por parte de la sociedad, no judía claramente. Además de que modernizó los caminos y los accesos del país con numerosas autopistas y rutas. Finalmente, con la intención de ampliar sus horizontes, Hitler decide invadir Polonia en 1939 y allí se declara la Segunda Guerra Mundial. El resto es historia bastante conocida. Recién en 1945 se llevó a cabo la capitulación alemana, que llevó el fin de la guerra. Adolf Hitler murió el 30 de abril de 1945 cuando se suicida en un búnker junto a su esposa Eva Braun, aunque se tienen muchísimas teorías sobre lo que ocurrió realmente con Hitler, que en este caso no fue su muerte, sino una simulación, y que vino a pasar sus últimos años mozos acá en Argentina. Pero esto jamás se pudo comprobar en absoluto. La relación Alemania-Argentina, por motivo de la llegada de diferentes miembros
que pertenecieron a los nazis, sigue siendo hasta el día de hoy una historia a la vez interesante como oculta. Tras la guerra y ayudado en gran medida por el Plan Marshall, Alemania pudo dar un giro de 360 grados en lo que economía se refiere, recuperándose en tan solo unos pocos años del resultado atroz que dejó la contienda mundial. Muchos hablan en mi país, Argentina, diciendo que tenemos una gran grieta que nos separan como hermanos del mismo país. Pero alguien que claramente nos ha superado en este aspecto es Alemania, con la construcción en 1961 del Muro de Berlín, que separaba la República Federal de Alemania, la RFA o Alemania Occidental, de la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, con un perímetro de 155 kilómetros y una altura de 3,5 metros. Gran parte de la prensa y personas en general, desde la parte occidental del mundo, denominaba a esta construcción como el Muro de la Vergüenza. Este sería uno de los hechos fundamentales de la denominada Guerra Fría, hasta su caída en el año 1989, 28 años luego de su construcción. Recién en 1990, con la unificación de su territorio, llegamos a la Alemania que conocemos al día de hoy. Por solo mencionar algunas de las principales figuras que nacieron en lo que es actualmente el territorio de Alemania, encontramos, más los ya mencionados, al archiconocido compositor Ludwig van Beethoven, a Johannes Gutenberg, orfebre creador de la imprenta moderna, al artista Alberto Durero, al compositor Johann Sebastian Bach, al pensador Karl Marx, Arthur Schopenhauer, Albert Einstein, Anna Frank, Karl Lagerfeld, Claudia Schiffer, a las bandas Rammstein, Scorpions, Pink Dream 69, Fool's Garden, Bill Garden, Accept Modern Talking, entre muchísimos otros, y los deportistas Michael Schumacher, Franz Beckenbauer, Boris Becker, Dirk Nowitzki, Sebastian Vettel, Steffi Graf y lo no tan querido por nosotros, Toni Kroos y Mario Götze, entre otros. En términos económicos, es la cuarta potencia mundial y la principal potencia de Europa. Sus principales productos fabricados son medios de transporte, aparatos electrónicos y eléctricos, maquinaria, productos químicos, materiales sintéticos, alimentos procesados, entre muchos otros. Francia es su principal socio exportador y fuera de Europa, China es su principal comprador. Los sectores científicos y de ingeniería están considerados como de excelencia a nivel global. La religión predominante del país es el cristianismo, con cerca de 45 millones de adeptos, siguiéndole el Islam con 4,5 millones. Otras religiones que podemos encontrar en Alemania son el judaísmo, el budismo y el hinduismo, aunque una grandísima parte, unos 32 millones, algo así como un 40% del país, declara no ser parte de ninguna religión. Debido a que el país tiene diversas oportunidades laborales y de vida, es el segundo país en el mundo con más inmigrantes, solo superado por Estados Unidos. Un total del 12% de su población no ha nacido en este país. Además, es un país avanzadísimo en lo que energías renovables respecta, ya que cerca del 50% de su electricidad proviene de fuentes renovables, y plantean que en poco tiempo la totalidad de su energía será renovable, un ejemplo que muchísimos países deberían de seguir. Con un total de 46 patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO, es el cuarto país del mundo con más patrimonios, solo superado por China, Italia y España. El deporte supremo en este país sin duda es el fútbol, obteniendo 4 Copas del Mundo, 4 subcampeonatos del mundo y 4 veces tercer puesto, además de ser, junto a Italia, el país europeo con más copas ganadas. Fue sede de los Juegos Olímpicos de verano en 2 ocasiones, Berlín 1936 y Múnich 1972, esta última como Alemania Occidental
y una vez como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en Garmisch-Partenkirchen 1936. Participó en un total de 18 ediciones de estos Juegos de Verano, ganando un total de 613 medallas, destacándose el atletismo como el deporte que más medallas ganó, con un total de 80. Y en Juegos de Invierno consiguieron un total de 240 medallas. En términos gastronómicos se destaca el frikadellen, que son albóndigas de carne picada, cebolla, huevo, pan rallado, sal y pimienta. Tienen una forma redonda y un poco aplanada. También tienen una gran variedad de Würstchen o salchichas, que se considera la comida típica por excelencia del país. Brötchen o pretzel, que son panes del lugar. Kartoffelbrei, que es puré de papas, que se le suele agregar sal, pimienta o nuez moscada, entre muchas otras comidas. Además, cada persona de Alemania consume un promedio de 104 litros de cerveza al año, lo que significa que es el cuarto país más consumidor de esta bebida en el mundo. Además de que en Alemania existen cerca de 5.000 variedades distintas de cerveza, fabricadas en sus más de 1.500 cervecerías. Y es imposible no hablar del Oktoberfest, una celebración que reúne miles de personas y que fue imitada en diferentes partes del mundo, como por ejemplo Villa General Belgrano en la provincia de Córdoba, Argentina. Alemania fue destrozada en 2 ocasiones por 2 guerras mundiales, y en ambas ocasiones se ha reconstruido desde sus cimientos y con todas las de perder, sigue siendo una de las principales potencias en el mundo. Si todos siguiéramos el ejemplo de Alemania de poder levantarse de la mejor manera posible, seguramente todos los países podrían estar un poco mejor. Esto fue Países, hasta la próxima.